Concejal de Medellín, María Paulina Aguinaga, Centro Democrático, para precisarlo mejor. Muy buenos días, María Paulina. Muy buenos días para usted, doctor Fernando, muy buenos días para toda la mesa de trabajo y por supuesto para toda la audiencia del día de hoy. Bueno, Don Quijote le dijo a Sancho: con la iglesia topamos, Sancho, y eso significaba tiemble, porque con la iglesia topamos. Pues usted se metió con algo más duro que con la iglesia allá en Medellín, con las empresas públicas de Medellín. María Paulina, ¿usted es consciente del valor que se necesita para semejante cosa? ¿O usted es una mujer temeraria? ¿O usted no tiene instinto de conservación? Doctor Fernando, la verdad es que lo sentí como un compromiso desde mi rol como concejal, defender las empresas públicas de Medellín, porque entiendo la importancia que tiene para el desarrollo de Medellín, para el desarrollo de Antioquia, y también teniendo en cuenta que financia cerca del 30% del plan de desarrollo de la ciudad. Tenemos que cuidar la plática de PM y tenemos que cuidar la empresa. Y la verdad es que es muy lamentable la serie de irregularidades que se han venido presentando desde hace varios años. ¿De qué nos va a hablar? ¿De la inversión en Panamá? Así es, doctor Londoño, le voy a hablar de la inversión en Panamá. Yo ya lo había hablado en otras ocasiones. En el año 2016 hice 2 debates, uno en junio, otro en noviembre, solicitando explicaciones a EPM por qué una hidroeléctrica que tenía un presupuesto inicial de 50 veces lo presupuestado, de 50 millones de dólares, terminó costando 314 millones de dólares, es decir, casi 6 veces lo presupuestado inicialmente, y que no había pasado nada, y que los entes de control de la ciudad no se habían pronunciado frente a esto. Adicionalmente, esta hidroeléctrica ya reportaba pérdidas de más de 140 millones de dólares acumuladas. Entonces acá estamos hablando de unas cifras supremamente importantes. Y la Contraloría de Medellín, una entidad que ha hecho un trabajo juicioso de auditoría a este proyecto, ha determinado un presunto hallazgo fiscal de 145 millones de dólares, es decir, de más de 420.000 millones de pesos en esta hidroeléctrica en sobrecostos. Hay una serie de irregularidades en la forma como se contrataron las empresas que construyeron y demás. Le doy un ejemplo. Se hizo una licitación para seleccionar quién iba a ser el constructor, y como el presupuesto que tenía inicialmente PM era de 50 millones de dólares, las empresas que se presentaron, algunas hablaron de que eso iba a tener un costo aproximado de 70 millones. Entonces esa fue la excusa para declarar esta licitación desierta y finalmente entregársela prácticamente a dedo a Conconcreto. Y con Concreto se firma un contrato de administración delegada que no terminó siendo administración delegada, sino administración sin fondo, porque simplemente los costos se dispararon, y tenía toda su lógica, porque a mayor valor del proyecto, pues mayores iban a ser sus honorarios. La empresa también encargada del diseño, que asesoró la construcción y que hizo el acompañamiento de esta hidroeléctrica, que tenía diferentes contratos dentro de este proyecto, es Integral. Y vemos también que, para darle un ejemplo, en uno de los contratos que tenía Integral de consultoría en la ejecución del proyecto, tenía unos honorarios iniciales de 2.9 millones de dólares y termina cobrando 15.9 millones de dólares. Es una cifra escandalosa. Adicionalmente, en el informe que presenta la Contraloría, se puede establecer que uno de los factores que más incidió en incrementar el costo de este proyecto fue el cambio del cuarto de máquinas de superficial a subterráneo. ¿Y por qué lo digo? Que fue el que más componente tuvo, porque como lo dice la misma Contraloría, el componente que más aumentó fueron las obras civiles, que tenían un presupuesto inicial de 20 millones de dólares y terminan costando 188 millones de dólares. Y se decidió hacer este cuarto de máquinas subterráneo cuando había unos estudios en el año 2000
2007 y otro en el año 2010 que corroboraron que la mejor alternativa era hacerlo superficial, pero obviamente como subterráneo era más costoso, implicaba mayores honorarios para estas empresas, entonces se hizo de manera subterránea. Y esa es una de las pocas explicaciones que da hoy EPM, argumentando que hubo que hacerlo subterráneo porque hubo una avalancha en el año 2008, pero ya una de estas empresas que contrataron para los estudios en el año 2007 les había dicho que eso debía de ser superficial, es decir, ignoraron todos los conceptos técnicos, y en el 2010 otra empresa lo vuelve a ratificar con el agravante que ese desastre natural fue en el año 2008 cuando todavía no estaba el cuarto de máquinas hecho, o sea que esto no justifica los incrementos como lo ha querido hacer ver EPM. Adicionalmente, encontramos que se presentaron irregularidades como pagar facturas con fotocopias, que esto, por Dios, o sea, en un proyecto de esta magnitud, ¿cómo es que se pagan facturas con fotocopias y no con los soportes originales? Adicionalmente, la misma junta directiva en Bonjic, en Panamá, había dicho que no había justificación alguna para estos incrementos. Y me permito leerle esta parte textualmente, de el octubre 2 de 2003, una parte de la Junta Directiva de EPM en Panamá. El señor presidente de la Junta manifestó la preocupación por el incremento en el costo del proyecto y que de igual manera esta preocupación es compartida por la gerencia de EPM, toda vez que consideran que aún no se ha encontrado elementos suficientes que justifiquen este incremento. Se solicitó a los señores de Integral y Conconcreto que realizaran una presentación para dar claridad sobre el tema. Es decir, la misma Junta está admitiendo que no hay justificación. ¿Y sabe qué es lo más triste de todo esto? Que en el año 2014 la Junta Directiva de EPM, la Junta Directiva de acá de Medellín, cuando se miran posibles acciones judiciales contra estas empresas por todas las irregularidades que hubo, porque Integral no tuvo a tiempo los diseños, no los hizo de manera detallada, porque Conconcreto tampoco ejerció un contrato de administración delegada de manera eficiente y cuidando los recursos públicos, y cuando se plantea el escenario de emprender acciones judiciales frente a estas empresas, lo que dicen textualmente los miembros de la Junta, yo creo que es realmente vergonzoso, y me permito leerle textualmente esa parte. El pleito judicial podría ser inconveniente, Conconcreto es un aliado de EPM, pocas posibilidades de ejecución. Y cuando pasan al tema de Integral, que es la otra empresa, repiten lo mismo, tal como sucedió con la firma Conconcreto en la presentación del informe jurídico elaborado por EPM en el año 2014, en las recomendaciones dadas a EPM sobre Integral, los miembros de Junta dijeron, el pleito judicial podría ser inconveniente, Integral es un aliado de EPM, cobro eventual dispendioso. Es decir, tenemos unos señores en la Junta Directiva de EPM que en lugar de proteger y de reclamar estos recursos y emprender las acciones judiciales, lo que dijeron, no podemos con estas empresas porque son aliados de EPM. ¿Qué justificación tiene esto? ¿Qué significa la palabra aliado? Y yo sí creo que hay que aclarar dos cosas con estas empresas. Uno, que eran empresas que se encontraban en ley de quiebras en el año 2002 y en el año 2005, Conconcreto en el año 2002 e Integral en el año 2005. Y que este proyecto se compran los derechos en el año 2003, pero es durante la administración de Sergio Fajardo Valderrama, que inició en el año 2004, que se empieza a ejecutar. Y quiero hacer el hilo conductor de esto, y me voy a detener en esto si usted me lo permite un minuto. ¿Por qué? Porque Sergio Fajardo Valderrama nombra en la gerencia de EPM a Juan Felipe Gaviria, quien había trabajado en su juventud en Conconcreto y que más adelante formó parte de las juntas directivas tanto de Integral como de Conconcreto. Una persona que ya en el año 1995 había hecho un estudio donde decía que había que privatizar EPM y que inicialmente sería con mayoría accionaria del municipio de Medellín,
pero haciendo énfasis en la palabra inicialmente. Y aún así el doctor Fajardo lo nombra como gerente de EPM. Y adicionalmente nombra a Federico Restrepo como su secretario de planeación en el municipio de Medellín, en un puesto estratégico porque dadas las condiciones que el alcalde de Medellín es quien preside la Junta de EPM, va acompañado siempre de su secretario de planeación y de su secretario de Hacienda. Federico Restrepo venía de trabajar 23 años en Integral, es decir, salió de la sede de Integral para tener oficina en el municipio de Medellín y asistía a las juntas directivas de EPM. Como lo decía, Integral entró en ley de quiebras en el año 2005. Se le asignaron estos contratos y no solamente estos contratos, también se le asignó el contrato del diseño de Hidroituango, también está involucrada en otros proyectos posteriores que tuvo EPM. Y lo que uno ve es que más ahí, en esta administración de Sergio Fajardo, el costo de esta hidroeléctrica pasa de 50 millones a 70, es decir, ya ahí en esa sola administración tenemos un incremento del valor de más del 40% y no hay ninguna justificación. Y no conforme con eso, el doctor Fajardo nos deja a su sucesor en la alcaldía de Medellín, que es Alonso Salazar, y Alonso Salazar nombra gerente de EPM al mismo Federico Restrepo. Entonces lo que uno ve acá es una puerta giratoria que se están moviendo una cantidad de intereses, que también hay un carrusel de empresas, porque vemos empresas como Concreto, Integral e Ingetec en 3 proyectos y cambian de roles. Están en este proyecto Bonjic en Panamá, estuvieron en Porce 3, y Porce 3 también tuvo adiciones en la obra de civil del más del 107%, es decir, costó el doble de lo presupuestado, y tenemos también estas mismas empresas en Hidroituango, donde también hay irregularidades, donde ya llevamos adiciones superiores al 35%, donde la carretera para llegar allá costó casi el doble. Entonces a uno de verdad que sí le preocupa que desde la administración del doctor Fajardo Valderrama se haya decidido privatizar los recursos de EPM por la puerta de atrás. ¿Y por qué lo digo por la puerta de atrás? Porque no lo lograron en el Consejo, sino que han venido haciendo una serie de inversiones, como fue el caso de Orbitel, como es el caso de Bonjic, y como es el caso de muchas otras inversiones en el exterior, donde lo que han hecho es despojar a la ciudadanía de los recursos y de nuestro patrimonio. Quiero hacerle una pregunta que es elemental. Si un proyecto inicial vale 50 millones de dólares y el costo final es de ¿cuántos? ¿6 veces 314, más? 314. Bueno, 6 veces más. ¿En qué queda la rentabilidad del proyecto? Porque pues, a mí se me encarece una cosa el 20% o el 15%, pues estoy en problemas de rentabilidad. Pero si se me encarece 6 veces, ¿qué cálculo de productividad, de retorno de la inversión, de la TIR, pues para que hablemos en términos técnicos, cómo puede funcionar la TIR en esas condiciones? Pues mire, usted que le gustan los números y que entiende también de finanzas, sabe que hay un concepto que se llama el valor presente neto, y es que yo traigo a precios de hoy lo que invertí en el proyecto y lo que espero recibir en un futuro, y me paro hoy en la foto a decir cuánto, compensando lo que invertí con lo que espero recibir. Y fíjense que según cifras de EPM, no de la Contraloría de Medellín, este proyecto tiene un valor presente neto negativo de 194 millones de dólares. Es decir, esta plata nunca se va a recuperar y vamos a seguir perdiendo dinero porque la rentabilidad que de este proyecto es supremamente baja. Y acá se hizo un gran escándalo con Reficar, y Reficar costó 2 veces lo presupuestado. Si bien es cierto, era muchísima más plata, pero fueron solamente 2 veces. Acá en el caso de Bonjic estamos hablando que fueron casi 6 veces lo presupuestado y que acá no ha pasado nada. Yo sí creo que hay que encontrar los responsables. Yo creo que la respuesta de los miembros de Junta de que no se podían emprender acciones judiciales contra estas 2 empresas porque eran aliadas de EPM, no lo tienen que explicar. Acá hubo omisión de reclamar y de tomar las acciones para poder recuperar ese patrimonio. Doña María Paulina, un contratista desde luego que es un colaborador de la empresa pública, pero no es un aliado, es la contraparte.
Al contratista, la empresa pública le tiene que exigir, le tiene que demandar el cumplimiento de las cosas. Entonces eso pues de que es el aliado, y el aliado es nada menos que Integral, que hace los estudios y con concreto que los ejecuta, y no se equivocan sino 6 veces. Doña María Paulina, cuénteme esto, qué impacto ha producido en la conciencia de la gente en Medellín y qué explicaciones pueden dar las empresas públicas de Medellín a semejante descalabro. Pues yo creo que la ciudad está triste y la ciudadanía también está triste porque entiende que si EPM ha tenido recursos para ir a invertir en el exterior y tiene la capacidad de pago de los diferentes créditos para hacer estas inversiones, es gracias, uno, a que sacan y generan la energía de nuestro territorio en Antioquia, de nuestros municipios, y que eso no se les ha devuelto en inversión social, y dos, porque todos muy juiciosos pagamos una factura de servicios públicos cada mes, que si bien es cierto, están reguladas por la comisión y que existe una banda, EPM siempre se sitúa en el límite superior de esas tarifas, por lo que puede cobrarlas muchísimo más altas, y por eso, con la plática de nosotros, es que han ido a feriar estos recursos afuera. Y no solamente eso, a mí me preocupa la posición de EPM, toda vez que acá también tenemos cerca del 10% de los medellinenses desconectados de agua potable, que eso nadie lo sabe, estamos hablando de más de 250.000 personas, y que mientras le subsidiamos agua a chilenos, porque recuerde usted que también, gracias a los debates que hicimos en el Consejo, se determinó otro presunto hallazgo fiscal de una empresa de acueducto que compró EPM en Chile, y son otros 560.000 millones de pesos de detrimento. Ahí ya solamente en estas dos inversiones estamos hablando de más de 1 billón de pesos que no aparece, y que acá tenemos el 10% de los conectados de agua potable, y que en las respuestas que le pasa EPM a la Contraloría de Medellín, luego de recibir ese informe preliminar, habla de la extraterritorialidad de la ley, y le dice que la función auditora de la Contraloría General de Medellín no puede extenderse a sociedades constituidas en otros estados y regida por leyes de estos. Es decir, se llevan la plática para afuera y usted, Contraloría, no puede venir a hacerle auditoría, y ustedes, concejales, ustedes son políticos, no son técnicos, entonces dedíquense a lo político, que es que nosotros somos los técnicos. Qué horror, qué horror. Pero esto no se puede quedar. Son más de 7 billones invertidos en el exterior, es que no es menuda, son más de 7 billones invertidos en el exterior que no están produciendo la rentabilidad y los frutos que esperamos los medellinenses. Y que además esperamos que se vengan otras auditorías, porque también hay otras empresas, como en el caso de México, que lo que hicieron fue capitalizar en un 80%, que no se entiende por qué en un 80 y no en el 50+1 si ya se tenía el control, o si es que era tan buen negocio comprarla toda. Capitalizaron una empresa familiar con recursos públicos. ¿Cómo explican esto además? ¿Cómo explican esto además? ¿Y qué respuestas hay? ¿Y cómo interviene el Consejo de la Ciudad? ¿Y cómo interviene la ciudadanía en semejante cosa? Las empresas públicas de Medellín son demasiado importantes para Medellín y demasiado importantes para el país, porque es que no se le olvide que fue siempre considerada la empresa de servicios públicos más eficiente de Colombia. Y si esto pasa en la más eficiente, ¿qué pasará en las demás, María Paulina? Así es, y somos los ciudadanos, porque todos tenemos que tener energía en la casa, todos tenemos que tener acueducto, todos tenemos que tener alcantarillado, los que terminamos pagando estos descalabros de estas empresas. Qué horror, qué horror. Bueno, usted hizo su rueda de prensa, ¿qué pasó? ¿Los periodistas de Medellín sí le dieron a esto la importancia que merece? ¿Se está haciendo el debate público que se merece? ¿Se va a llevar después al Consejo, o la Fiscalía General de la Nación será la que tenga que preguntar cómo es que una obra puede costar 6 veces lo presupuestado y puede tener un valor neto actualizado negativo en 200.000 millones de pesos? No, 200 millones de dólares, que es de dólares. De dólares, es casi 600.000 millones de pesos. Bueno, ¿y entonces qué va a pasar, María Paulina? Esto no se puede quedar así. ¿Qué sigue? No, señor, desde el Consejo vamos a seguir haciendo los debates y exponiéndole esto a la ciudadanía,
y también la Contraloría General de Medellín determinará en los próximos 10 días si abre el juicio de responsabilidad fiscal contra las personas que están presuntamente involucradas en esto. También creo que los ciudadanos estamos llamados a aplicar sanción social a los responsables de esto y, como lo decía, esto viene desde la administración del doctor Fajardo, que uno no entiende cómo nombra a un privatizador como Juan Felipe Gaviria como en la gerencia de empresas públicas de Medellín, y hoy está al lado haciendo campaña con Jorge Robledo, que hace pocos años le decía privatizador, neoliberal y demás, y hoy están juntos, no en la coalición, sino en la confusión Colombia. Qué horror. María Paulina, esto tiene que seguir. Nosotros esperamos que usted nos siga favoreciendo con su atención, porque estas cosas no pueden pasar desapercibidas. Yo supongo que usted ha mencionado los nombres de los miembros de la Junta Directiva que decían que no había que proceder judicialmente contra Integral y contra Conconcreto porque eran aliados. ¿Cómo le parece el argumento? ¿La ciudad de Medellín conoce los nombres de esas personas? Esos nombres aparecen en la página de EPM. Yo no quiero personalizar el debate señalando personas, pero cualquier ciudadano puede entrar y mirar quiénes eran los miembros de la Junta Directiva de EPM en el del año 2014, y también el alcalde de la ciudad. Si bien es cierto, esto no fue en su administración y no es responsable de ninguno de estos descalabros, también debe tomar acciones porque algunos de esos miembros que estaban en el 2014 fueron ratificados por él. Bueno, María Paulina, pues felicitaciones por su valor. Enfrentarse de una vez a Integral, a Conconcreto y a empresas públicas de Medellín, esa es una tarea que no asume sino un titán. Usted es un titán de la política y esa es la tónica que hay que mantener. De manera que de forma completamente objetiva, técnica, con las cifras en la mano, usted está haciendo un debate histórico para el porvenir de la ciudad y para el porvenir del país. Sea consciente de la responsabilidad que usted tiene con Medellín y con Colombia entera. María Paulina Aguinaga, un abrazo de congratulación y seguimos pendientes de lo que usted nos diga. Muchísimas gracias, doctor Fernando, por sus palabras. Muchísimas gracias por poner al servicio de la ciudad estos micrófonos, y no solamente de la ciudad, sino de Colombia, que la gente se entere, porque tenemos como ciudadanos que aplicar además sanción social a todos estos dirigentes que han despilfarrado nuestros recursos, y créame que desde el Consejo seguiremos haciendo la tarea. Un muy buen día para usted, para toda la mesa de trabajo y para todos los radioescuchas.